Buenas noches. Hoy quiero mostrarles un elevador de amperaje y bajo voltaje. Lo construí a partir de reciclar dos transformadores de este tipo que son de un no break o UPS. Intenté ocuparlos tal cual están, pero el amperaje que da es muy bajo y muy alto el voltaje. Así es que lo separé, retiré el devanado y construí este tipo de transformador, que es el devanado primario. Primario tiene 580 vueltas de alambre calibre 16 para soportar 6 amperes como mínimo. Y el secundario son 6 espiras de alambre calibre o secundario, perdón, el secundario es alambre calibre 10, alambre calibre 10. Son 6 espiras y está en forma de clamps. Tiene 6 voltajes diferentes. El primero, que sería el 0 con 1, nos puede dar punto 750 volts y 7 amperes de carga. Con el segundo, nos da 1.518 volts y 12 amperes de carga. Con el tercer o cuarto tap nos da 2.281 volts y una carga de 19 amperes. El siguiente nos da 3.05 volts y una carga de 22 amperes. El sexto nos da 3.081 volts y una carga de 28 amperes. Y el último, 0 con el último, nos da 4.55 volts y una carga de 31 amperes, sin problemas. Aunque el devanado primario lo construí para 220, si lo conecto a 220 me eleva demasiado el amperaje y no puede soportar el alambre calibre 10. Necesito aumentarlo para trabajarlo a 220, pero en 110 está funcionando. Vamos a hacer una prueba demostrativa de cómo, primero, lo voy a ocupar para manejar resistencias de alambre nicromo calibre 14 en tramos cortos, para poderlo ocupar en una mufla que cada vez que se echa a perder la resistencia es un problema cambiarlo. Entonces quiero resistencias más gruesas pero mucho más cortas. Vamos a hacer la demostración con un tramo de alambre nicrom muy reducido para ver cómo se comporta. Claro, a toda su carga el cable pot es muy delgado y se va a calentar, pero para una demostración aguanta suficiente. Conectamos el transformador y aparte le voy a dar otro uso como cortador de poliestireno. Necesito hacer unos cortes y cortar el poliestireno con cuchillo. Deja uno una cantidad de basura y cortes muy feos. Vamos a probar. En el primer tap, la carga sobre el primer tap. Conectamos el amperímetro para que ustedes lo puedan ver. Esperemos que alcancen a ver el amperímetro. Vamos a ver si se alcanza a ver. Está marcando exactamente 7 amperes de carga. Pero 7 amperes para este diámetro y calibre de alambre es muy grueso y no hay suficiente calentamiento. Lo pasamos al tap de la siguiente vuelta. Aumenta el amperaje a 12 amperes. 12 amperes de carga. Y vamos a ver
Ya empieza a calentarse la resistencia. Y a cortar el unicel, pero todavía está frío. La ventaja es que me hace los cortes. Necesitamos cortar con algo en caliente tipo cuchillo, porque de otra forma queda una superficie muy rugosa y hace muchísima basura. Lo aumentamos y aumentamos de 15, nos pasamos a 60 amperes. Tercer tap. En el tercer tap tenemos una carga de 19 amperes. 19 amperes. Y empieza a humear prácticamente la resistencia. Y los cortes ya los hace bastante rápidos. Bueno, creo que por lo pronto parte del problema ya lo tengo solucionado, que era cómo cortar los paneles de poliestireno sin hacer tanta basura. Saca el corte bastante bien y bueno, ahora vamos a probar precisamente si lo vamos a poder ocupar en la mufla para controlar la resistencia a bajo voltaje y alto amperaje. La mufla la quiero para templar piezas pequeñas de acero. Entonces cada vez que hay que cambiar la resistencia que trabaja 220 es muy larga y bastante complicado. Entonces lo que quiero es reducir, aumentar el diámetro y reducir el largo de la resistencia. Lo tenemos y lo pasamos al quinto tap. La carga aumenta a 22 amperes y se empieza a brillar la resistencia. La carga sobre el transformador o primario es mínima. Amper. Estamos trabajando en la escala de 3 amperes y tiene 1 amper la entrada del transformador. Si escuchan, no hay zumbido de ninguna especie y ni siquiera está soldado, solo está unido con la cinta reforzada con fibra de vidrio y pegada con Loctite o cianoacrilato en la unión de los dos transformadores. Vamos a aumentar la carga al penúltimo tap. Se empieza a calentar el cable brilla más y la carga subió a 29 amperes. No puedo mantenerlo mucho porque ya es mucho amperaje para el cable, pero como ven se alcanza a ver el brillo de la resistencia y prácticamente hace el corte en el poliestireno, pero rápidamente. Vamos a subir la carga totalmente como demostración. Lo subimos a que trabaje. Ahí lo tenemos y sube a 32 amperes. Está bajando porque se está calentando todo el cable. A ver, listo. Solamente es una demostración y una prueba antes de construir el transformador definitivo para manejar dos resistencias de alambre nicrón calibre 14, que es bastante rígido, aguanta más la temperatura. Las originales, las resistencias originales de la mufla o hornito son muy delgadas y se rompen bastante rápido. Y vienen embebidas en concreto refractario
que aumenta la temperatura de la resistencia y tiende a quemarla más rápidamente. Entonces quiero ocuparla prácticamente en forma directa, hacer el marco y manejarla a través de aumentar el amperaje y bajar el voltaje. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Ya tenemos la prueba, vamos a desconectarlo para que vean el transformador cómo está construido. Esto lo ponemos para no quemar nada. Desconectamos los amperímetros y vemos el transformador. El transformador, se ve la unión prácticamente del transformador en esta parte, la gota de cianoacrilato para unirlos. No vibra a 110, pero a 220 tenemos el problema de que se satura. Debe de ser más gruesas las salidas para poderlo manejar. Y aparte son 200 volamperes, base chico para el uso. Pero como demostración y prueba es suficiente para que me pueda basar y construir algo mejor. Acá se pueden ver las salidas. Es una sola vuelta cada tap. Y podemos ver las espiras. El alambre es calibre 10. Necesito meterle un alambre mucho más grueso para que resista más amperes. Y desde luego la armadura o el entrehierro debe de ser más grande. 200 volamperes es muy chico el entrehierro para poder manejar amperajes más altos, que esa es mi intención. Pues eso ha sido todo, espero le encuentren provecho como yo le he encontrado. Muchas gracias